Los megas apóstoles, los megas profetas, los megapastores han metido al Espíritu Santo en una jaula de oro, construyendo megatemplos, y no tratan humanamente hablando a su membresía. Una ofrenda sacrificial es el término que usan. Le piden al pueblo que tengan una fe con la finanza que ellos no implementan. Vamos a hablar claro, Wander. Cuando uno de los megas apóstoles, de los megaprofetas, de los megapastores hace un mega evento, el 98% de la asistencia de ahí no son miembros de esa persona. ¿Quieres sanar gente? Dios te puede usar para sanarlo a todos. Lo que Jesucristo nunca hubiese hecho es cogerle la ofrenda y el diezmo de esa gente que ya tienen pastores. Le dicen, ve y muéstrate al pastor tuyo, que Dios te sanó. Aquí está la ofrenda y el diezmo que te corresponde. No vengo a predicar ni a hablar de que si la gente debe diezmar o no diezmar. Es que esta generación necesita que se le dé un descanso financiero. Membresía Cero Diezmo es la herramienta que te voy a poner en la mano para darle el descanso financiero que esta generación necesita. Hay un descanso financiero. Y eso no se está aplicando. Membresía Cero Diezmo es que el 2026 debe ser el año que dice el Espíritu Santo que debe dársele un descanso financiero. Y el 2026 nadie debe diezmar. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos de Enfocados en Dios TV. Bienvenido a una entrega más de su programa favorito de todo YouTube. Hoy tenemos un invitado especial que nos visita desde la Florida. Ustedes ya lo conocen. Tenemos al pastor David Serra. ¿Cómo se siente, pastor? Muy bien, Wander. De nuevo por aquí en casa. De nuevo en casa. Sí, no, ya esto se siente como en casa. Pastor, la última vez que usted estuvo aquí, usted soltó unos códigos muy fuertes. Sí, así muchas personas se contactaron con nosotros y me escribieron, también me dieron llamada. Y el propósito es eso, Wander, que lo que Dios depositó en nosotros sea para edificación del cuerpo de Jesucristo, de verdad. Amén, amén. ¿Por qué le dicen, pastor, el papá de los códigos? Mira, lo del papá de los códigos pasó fue en el 2020. Tú sabes, con la pandemia, casi todos fuimos forzados a tener que tener servicios virtuales. Aunque en el ministerio que yo soy pastor, como yo soy ingeniero en telecomunicaciones, yo había implementado lo que son las enseñanzas virtuales 7 años antes de la pandemia. Por eso cuando la pandemia llega, a nosotros no nos afecta. Pero entonces teníamos unos servicios virtuales para jóvenes, más de 100 y pico de jóvenes de diferentes países. Se congregaban y entre eso había una chica de acá de República Dominicana que se llama Manuel. Yo le digo Manuel, se llama Manuela. Y después de estar 6 meses tomando el entrenamiento, ella me dice, pastor, yo estaba escuchando algo así, escuché en el espíritu que usted es el papá de los códigos. Y cuando ella lo dijo, a mí me gustó, me cayó bien el espíritu, como que dijo, está bien. Y agarré, y como ingeniero al fin, dije, verdaderamente, eso es lo que Dios me ha dicho, que haga revelación revertida, que es similar a lo que es ingeniería revertida. O sea, es porque usted desata código de la palabra espiritual, como lo que usted desató aquí la vez que estaba. Exactamente. Y fue una chica de acá, de nombre Manuela, que me puso el papá de los códigos, que dice que lo recibió por el espíritu. Y yo lo recibo de una vez porque como ingeniero me identifiqué porque el Espíritu Santo trató conmigo en un momento que me decía que lo que él me da es revelación revertida. Así como ingeniero yo puedo coger un celular y aplicarle ingeniería revertida y encontrar el diseño original. Él me dijo, la rema que te doy es para que encuentre la versión original de lo que Dios creó. Wow, Dios mío. Muy fuerte. Pastor, nosotros le extendemos la invitación porque nos llegó una información suya, una información que nosotros publicamos un video en las redes sociales para ver qué deja saber la gente, porque es un tema que es muy popular en estos tiempos y es el tema del diezmo. Y ese tema del diezmo, en tanta polémica que hay con los pastores y los diezmos, y que si se hay que diezmar, que si no hay que diezmar, que si es bíblico, que si no es bíblico, usted viene con algo diferente y es que impacta a todo el mundo, que usted dice una iglesia con membresía cero diezmo. O sea, en medio de toda esa polémica, que si hay que diezmar, que si no hay que diezmar, que los pastores abusan o no abusan, usted sale con algo que uno dice, pero ¿cómo así? O
sea, que uno va a la iglesia, no hay que diezmar, no hay que hacer nada. Entonces, eso desató muchas preguntas que la gente dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo que no hay que diezmar? ¿Cómo cero diezmo? Mira, déjame explicarte. Explíqueme eso, pastor. Déjame explicarte cómo nace esto de membresía cero diezmo. Yo siempre he tenido inquietudes y que después aprendí que Dios usa metodología para captar la atención de sus escogidos. ¿Tú te acuerdas cuando Dios quería captar la atención de Moisés? ¿Qué hace? Le prende en fuego la zarza para que no se consuma. Exacto. Entonces, no es el fuego que llama la atención de Moisés, es que la zarza no se consumía. Empiezo a desatarte código de una vez. Dios mío. Un momento Dios me dijo, aprende algo, David. No en todas las historias tú vas a ser el Moisés. Hay veces que tú haces la zarza que puede hacer que, Wander, a ti el fuego de Dios desciende sobre ti, no porque te está castigando, sino porque hay un Moisés que Dios necesita captar la atención. Hay una situación que posiblemente de repente llega a tu vida y tú te das cuenta que la misma situación que a ti te está purificando, te está limpiando, a otra persona lo consume y Dios lo que está tratando de captar la atención de otra persona. Wow, muy fuerte. Y Dios viene y me dice eso mismo, me dice, no siempre tú pienses que va a ser el Moisés de la historia. Hay momentos que te va a tocar hacer la salsa, que va a ser el instrumento, que te voy a poner en un proceso para captar la atención de personas que a la semejanza de Moisés se han dedicado a trabajar, a tener hijos, se casaron y se le olvidó la inquietud que se despertó en Egipto. La otra situación que me captó la atención fue cuando David iba trasladando el arca del pacto y Dios observó que él no estaba usando la metodología que él había establecido. ¿Qué hace Dios para captar la atención de David? Le mata a Usa. Entonces yo conozco a un Dios que cuando quiere hablarte, mira que David estaba haciendo lo correcto pero con metodología equivocada. Te voy a repetir eso de nuevo. Demasiado elevado. Porque muchas veces uno está haciendo lo correcto pero con metodología equivocada. ¿Te das cuenta que Dios no mata a David? Dios mata a Usa porque también Usa estaba fuera de sitio. Yo como pastor siempre le digo a las personas, el peor daño que le puede hacer un pastor, un líder, a la congregación es poner personas en lugares donde Dios tiene ya preasignado, no reservado, porque Dios no reserva asiento. Dios preasigna asiento. Pregúntenle a Jesús cuando la madre fue con los dos hijos y le dijo, ponme uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús le dijo, déjame decirte que esos asientos no están reservados, es preasignado por el Padre. Dios mío. O sea, hay personas que tienen asiento preasignado por el Padre. Preasignado. Mira, si Jesús hubiese complacido la petición de esa madre, en la Biblia que tú y yo leemos, no se dijera que estaba un ladrón a la derecha y a la izquierda, si hubiesen dicho que estaban los dos hijos de esa madre. Porque la posición que ella estaba pidiendo, te voy a desatar código. Dios mío. Las dos posiciones que esa mujer estaba pidiendo, y Jesús dijo, eso no está en la potestad mía, eso está en la potestad del Padre. Eso es algo que yo he aprendido. Que hay cosas que no están en potestad tuya, ni potestad mía, ni en potestad de Jesús. Están en la potestad del Padre. Y Jesús le dijo, los asientos en el reino de Dios están preasignados. Cada vez que tú y yo o un escogido cometemos el error de venir y sentar a alguien en un asiento que ya está preasignado por Dios, pregúntale a los discípulos que se guayaron. ¿Te acuerdas cuando muere Judas? Sí. Que viene y tiran suerte para buscar el reemplazo de Judas. Sobrenatural, Dios. Y viene, agarra, tiran suerte y la llenan. Pero lo que pasa es que el reemplazo de Judas no era ninguno de los que ellos estaban escogiendo. El reemplazo de Judas era Pablo. Wow, Dios mío, Padre. Y Dios por eso fue que mío. se guayaron. O sea, ese asiento estaba reservado para Pablo. Reservado para Pablo. Por eso es que tú te das cuenta que Pablo, lo que pasa es que cuando ellos estaban tirando suerte, Pablo no existía como Pablo. Pablo era Saulo. Y nadie se imaginaba que el reemplazo de Judas, Dios se lo iba a encontrar en el camino. Wow, Dios mío, Padre. Esto es sobrenatural, Dios mío. O sea, y usted me está hablando, pastor, que tenemos personas ahí que nos están escuchando que tienen asiento preasignado. Claro que sí. Que están allá afuera como Saulo, pero que hay una situación que va a llamar la atención para que ellos se entren en el lugar donde fueron predestinados de sentarse ellos. Claro que sí. Ese es el problema, que nosotros nos aceleramos a querer llenar las posiciones que se quedan vacías. Cuando Dios, mira, esto es una verdad que duele.
Entonces, que aquí vamos a aprender a cocinar varias verdades, porque algo que el Espíritu Santo trató conmigo, que me dijo, enseña y aprende junto con el pueblo a aprender a cocinar la verdad de Dios para que no nos sigan alimentando con mentiras. Dios mío. Vamos a prender el fogón ahora mismo. Claro, vamos a aprender. Ese está bien bueno. A prender el fogón. Prepárense que el fogón está prendido. Vamos a cocinar ahora. Sí, porque fíjate. Está bien buena, está buena. Sí, porque el Espíritu Santo trató conmigo y me dijo, porque, óyeme, no siempre yo supe cocinar la verdad de Dios. Yo no soy hijo de pastor. Yo no crecí en la iglesia. Yo lo que soy ingeniero. Wow. Pero mi familia, por naturaleza, en lo natural, se conoce porque sabe cocinar mucho. Mi mamá, mis hermanos, hasta yo mismo sé cocinar mucho. Entonces, ahí es que el Espíritu Santo viene y me dice, ¿te das cuenta que te han estado alimentando con mentiras? No solamente a ti, al pueblo también, a esta generación. Entonces, aprende junto con ellos a cocinar la verdad de Dios, porque ya está bueno de que cuando tú y yo no sabemos cocinar la verdad de Dios, terminamos siendo alimentados con mentiras. Wow. Entonces, en este caso, te decía de que, por lo general, cuando una posición en nuestra vida viene y queda vacía, uno busca llenarla, no sabiendo de que la Biblia entera refleja y registra que Dios es un Dios que da reemplazo. Y yo me he dado cuenta que la palabra reemplazo dentro del cristianismo le saca un rechazo a las personas. Yo lo comparo a cuando en un grupo de mujeres casadas tú le dices que tienen que someterse al hombre. No hay una palabra que saque más rechazo que yo he visto en los 20 y pico de años que tengo como pastor, que cuando tú mencionas sometimiento. Ay, Dios mío. En esta generación. Sí. Pero de igual manera, cada vez que yo he venido y he presentado que hay una voz de Dios que va a venir a decirte, Wander, no es que le va a dar vida a lo que se murió, no que va a sanar lo que está enfermo, que casi se va a morir, sino un Dios que te dice, Wander, no te preocupes, que yo tengo un reemplazo. Entonces la gente rechaza, pero fue Eva que dijo que Dios le dio un reemplazo por el hijo que le mató Caín. ¿Te das cuenta que desde el principio Dios, sí, esa voz del Dios que da reemplazo, no fue a Samuel que él le dijo, ¿hasta cuándo tú vas a seguir llorando a Saúl? Muy fuerte. Yo tengo un reemplazo. Dios y si mío. Dios te dice, y Dios nos dice, que la gloria postrera es mejor y mayor que la primera, te está hablando de que siempre hay un reemplazo hacia adelante. Y el reemplazo siempre será mejor que lo anterior. Mejor. Bueno, yo soy de los que digo que, mira, que lo postrero siempre será superior a lo anterior y mejor que lo primero. Porque hay veces que no es una cosa que tú necesites. Ya te has pasado varias pérdidas. Aleluya. Muy fuerte. Te desato otro código ahí mismo. Mira que estamos cocinando. Estamos cocinando la verdad de Dios. Sí. Fíjate. Señores, ya usted no va a tener la comida cruda. Aquí se la vamos a dar a cocinar. Sí. Estamos cocinando la verdad de Dios. Para que no sigamos alimentándonos con mentiras. Eso se ve en el día a día. El que no sabe cocinar, ¿qué va? A comprar comida chatarra. Sí, es así. Pero cuando tú sabes cocinar, entonces ya tú vienes a agarrar, de igual manera. Entonces, hablando sobre la misma línea de que Dios es un Dios que da reemplazo, tú sabes que a Samuel, cuando Dios viene y le dice que hasta cuándo él iba a seguir llorando al rey Saúl. Al rey Saúl. Entonces, hay muchas personas que están llorando cosas que le están pidiendo a Dios y que están orando. Y Dios lo que te está diciendo, ¿hasta cuándo tú vas a seguir llorando por eso? ¿Tú te acuerdas que una vez, te voy a desatar este código? Ay, Dios mío, están hablando con alguien aquí. Sí, te voy a desatar este código, mira. David, ¿te acuerdas lo que pasa? Wow. ¿Tú te acuerdas que en la entrevista pasada yo te dije que yo aprendí a poner a dormir el religioso legalista que todos tenemos dentro? Sí. Yo le voy a decir a la audiencia, te voy a decir a ti, hay que poner el religioso legalista a dormir para poder hablar de lo que nosotros estamos hablando en ese día. Y para que pueda recibirse y que los oídos no se cierren. Y el corazón tampoco se cierre. ¿Por qué? Porque lo que yo aprendí, que cuando el religioso legalista está despierto dentro de nosotros, en una palabra la limitamos la aplicación de la revelación. En este caso te voy a referir a que al hijo que David tuvo cuando tuvo con la mujer del soldado. Sí. De Urías. Entonces, como la gente se enfoca en eso, no ve la rema que hay ahí adentro. Ahora David está llorando. David no come, David no se baña. A ver si Dios
al niño que está a punto de morir, viene, agarra y dice, bueno, vamos a decirlo sana y no permite que se muera. El niño muere. Nadie se atreve a decirle a David que el niño murió, porque dice, 7 hombres, estando el niño vivo, no come, no se baña. ¿Quién va a entrar a decirle a él que el niño se murió? Lo que ellos no ignoraban era que David en un momento lee los lenguajes corporales de ellos y se da cuenta que el niño murió. Y cuando el niño se murió, entonces David viene, agarra y dice, prepárenme ropa nueva, prepárenme el baño y prepárenme comida. Porque David sabe que hay muertes que no se lloran. Hay momentos donde tú tienes que entender que si tú oraste, si tú ayunaste y como quiera murió, como quiera fracasaste, como quiera te divorciaste, es porque Dios tiene un reemplazo para ti. Wow. Lo que pasa es que hace falta que llegue un loco como David Serra de la Florida a hablar del Dios que da reemplazo. Hay gente, Wander, que están todavía llorando. Mira, cosas que se murieron hace 2 años, 3 años, 10 años. Y Dios le dice, ¿hasta cuándo tú vas a seguir llorando? Yo tengo un reemplazo para tu vida. Sobrenatural, pastor, Dios mío. Cada vez que usted viene desata unos códigos muy fuertes y sobre todo que despiertan. Porque hay mucha gente que no han podido avanzar porque están abrazados de su Saúl. Y están abrazados de un niño que ya Dios tiene un reemplazo para él. O sea, hay reemplazo de casa, reemplazo de trabajo, reemplazo de proyectos, reemplazo hasta de iglesia, reemplazo de todo ahora mismo. Sigo desatando código. Desáteme el código. Dijiste reemplazo de iglesia. Sí, vamos a meternos ahí en ese renglón. Y vamos a hablar por ahí mismo del diezmo. Del diezmo, de la membresía 010, porque lo que estamos preparando el ambiente. El ambiente. Mira, con relación a esto de reemplazo de iglesia, vuelvo y te digo, pongan, señores, a dormir el religioso legalista. Vamos a coger la historia de Sansón. Un día yo me estoy recortando en la Florida. Y mientras yo me estoy recortando, que mi peluquero es un jamaiquino, en eso que me están recortando, el Espíritu Santo trata conmigo, oye, ¿dónde? En la barbería, no en la iglesia. No di que en el monte, como por aquí está mucho de moda. Entonces, ahí viene el Espíritu Santo y me recuerda la historia de Sansón. Y dice, ¿te acuerdas que los enemigos de Sansón, después que le cortaron el pelo, se le olvidó algo que a todos ustedes se le olvida? Que todo lo que está pequeño, tarde o temprano crece. Que el pelo tú lo recortas y va a crecer. Y dice que el enemigo pensó, se le olvidó, que el pelo de Sansón iba a crecer de nuevo. Entonces ahí es que el Espíritu Santo viene y me dice, ¿por qué te turbas cuando tú veas que la membresía de la iglesia se reduce? Mira, el enemigo te puede cortar la cantidad de miembros de la iglesia, de personas que van a la iglesia. Te puede cortar tu finanza. ¿Tú te has dado cuenta que también la finanza también te la pueden cortar como te cortan el pelo? Sí. Pero al igual como el pelo crece, hoy el enemigo, o posiblemente el año pasado, 2 o 3 años atrás, las finanzas tuyas fueron recortadas y Dios viene y te dice, ¿sabes qué? Todo lo que hoy está pequeño, todo lo que viene, el enemigo cortó, tarde o temprano va a crecer. Así que no te desesperes. Gloria a Dios. Estamos desatando código. Padre amado. Dios mío, cuántas palabras. Pastor, entonces, cuénteme. Membresía 010. Exactamente. Mira cómo nace Membresía 010. A mí siempre me llamó la atención mirar la palabra en la cueva de Adulán y mirar la realidad en los últimos 25 años en el cristianismo. Cuando yo miro la historia en la cueva de Adulán, a mí me dice claramente que David recibió 400 hombres con las mismas características, endeudados, con aflicción y con amargura. Y luego aparece en la historia bíblica que estos 400 hombres que llegaron endeudados y con aflicción y amargura, se escribe y dice, los valientes de David. Siempre me llamaba la atención. Pero cuando yo veo los eventos que se hacen cristianos, donde solamente 1 o 2 reciben milagros, 1 o 2 tienen testimonio, yo digo, pero la iglesia se está moviendo es como la fuente de Bethesda, que esperan un ungido, un supuesto apóstol, un supuesto profeta, un supuesto pastor, para que provoque un mover del Espíritu Santo y después unos cuantos suben al altar que recibieron el milagro y el 97% de la asistencia parecería como que Dios lo ignoró. Yo digo, Señor, aquí hay como una contradicción, pero yo no sabía cómo. Entonces empiezo a profundizar. Entonces recuerdo, mira, David estaba en la cueva de Adulán porque le estaba corriendo a Saúl. Pero los otros 400 hombres, ¿a quiénes le estaban corriendo?
Le estaban corriendo a sus acreedores, Wow. a la gente que le debían. Entonces, cuando yo veo que tienen deudas, aflicción y amargura, ahí es que entonces Dios me da la primera rema que me dice, te he escogido para darte palabras que estabilizan emociones y ordenan pensamientos. Porque en la Biblia, Wander, no aparece ningún ejército, ningún escogido que Dios lo mandó a la guerra sin primero estabilizarle sus emociones y ordenarle su pensamiento. Josué, esfuérzate y sé valiente. Aleluya. No temas ni desmaye. De la misma manera que tú me viste, que le di la victoria a Moisés, voy a estar contigo. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dándole una palabra con promesa a Josué para estabilizar sus emociones y ordenar sus pensamientos. Sobrenatural. Gedeón, si todavía tú tienes miedo de descender al campamento enemigo, busca a Fura tu siervo. Porque cuando tú tienes duda, Wander, lo que tenemos que buscar es a alguien que nos infunda aliento, que nos haga sentir más que vencedor. Te suelto un código, una rema ahí de lo de Gedeón. Dios mío. Sí, desátelo. Tú sabes desátelo. que es lo que muchas veces ignoramos. Que Dios le dice a Gedeón, Gedeón, si tú todavía tienes miedo, búscate a Fura y desciende al campamento enemigo y tú vas a escuchar lo que ellos están hablando. ¿Qué era lo que Dios quería que Gedeón se diera cuenta? Lo que tú y yo y esta generación ignora. Que Gedeón ignoraba que Dios tenía a sus enemigos soñando con la victoria de Gedeón. Y Dios me dijo, ¿qué hacen ustedes soñando con derrota cuando Dios tiene al diablo soñando con nuestra victoria? Wow, y a esta generación está bueno de que la tengan soñando con derrota. Es tiempo de cambiar las imágenes de derrota con imágenes de victoria. Wow. Wow. Se está metiendo un fuego de Dios aquí. Estoy sintiendo en mi espíritu algo muy fuerte. Sí, sí. Entonces, wow, esta palabra es para alguien, pastor. Yo sé que la gente que nos están viendo ahora mismo deben de estar gozando. O sea, pastor, descendiendo. Estábamos hablando de reemplazo. Sí. Reemplazo de iglesia. Sí. Y esto coordina con el tema. Sí. Membresía cero diezmo, un reemplazo de algo que estaba. Sí. Explíqueme de esta nueva, Sí. de este nuevo formato. Mira, de membresía cero diezmo. de la generación de reemplazo, que es lo que Dios viene y ministra. Aleluya. Mira, se provocó un éxodo inclusive en la iglesia donde yo estaba pastoreando. De una manera injusta. Y en el momento estoy diciendo, Señor, y todas estas sillas vacías. Y Dios viene, agarra y me hace ver por el Espíritu y me dice, mira, el diablo podrá llevarse gente, pero el diablo no puede llevarse el testimonio de lo que se hizo con cada persona que se sentaba en esa silla. Las sillas están vacías, no hay personas, pero permanece en el templo, en cada silla que se ve vacía, el testimonio de lo que Dios hizo a través de ti con la gente que estaba ahí. Entonces de ahí yo vengo a dar, ok, de ahí ya no me turbé. Entonces Dios viene y me dice, ok, no hay problema. Digo, Señor, ok, ¿cómo es eso que David entonces, tú ves que los endeudados, los afligidos, los que estaban con amargura, terminan siendo valientes de David? Entonces ahí algo empieza a captarme la atención. Siempre veía, donde quiera que yo estuviera, donde había un reloj digital, siempre me captaba la atención y cuando miraba eran 11:11. Las 11 de la mañana con 11 o las 11 de la noche con 11. Y yo decía, ¿qué será lo que el cielo quiere hablar conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere depositar en mi vida? Hasta que en un momento escuché lo siguiente. Escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, te voy a dar una victoria tan grande, que no todo el mundo la va a celebrar. Wow. Oye, te voy a escuchar eso. Escucha eso. Escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, te voy a dar una victoria tan grande, que no todo el mundo la va a celebrar. Que no todo pastor la va a celebrar, que no todo apóstol la va a celebrar, que no todo profeta. Digo, wow, está interesante. Pero no me dieron más nada. Luego pasa un par de semanas, es cuando entonces escucho membresía cero diezmo. Cuando escucho membresía cero diezmo, digo, mi madre, Dios mío. Empiezo y lo escribo, pero esa misma madrugada a las 3 de la mañana, tú eres ingeniero, ya yo sé porque hablamos detrás de cámara que sé que tú eres ingeniero, tú me vas a entender. Y todo el que trabaja con dispositivos electrónicos o que tiene un celular, sabe que hay momentos en que hay que hacer download de información, que te bajan nuevas versiones, que te hacen una actualización. Entonces, te voy a desatar esta rema, que entonces a las 3 de la mañana
empiezo a recibir como que me están bajando información de lo que es la membresía Cero Diezmo. Entonces recordé que como ingeniero, cada vez que íbamos a hacer un upgrade en las centrales telefónicas, los upgrades no se hacen en el día, los upgrades se hacen en la madrugada. Entonces me dijo, de igual manera Dios en la madrugada es que viene y hace upgrade de nuestro espíritu, pone informaciones nuevas en nuestra alma, en nuestro espíritu. Pero ¿qué pasa? Que dijo, ok, membresía Cero Diezmo. Ok, Dios me va a dar una gran victoria que no todo el mundo la va a celebrar. Estoy escribiendo, pero tengo la información adentro, pero todavía no sale. Yo digo, Señor, pero ¿qué pasó? Nada más tiene el nombre. El nombre. Membresía Cero Diezmo, sé que es una gran victoria. Ahora, lo que menos me imaginaba era que hace 3 semanas atrás, aproximadamente como un mes, una de las personas que yo más amo como persona en la tierra, le iba a dar un derrame cerebral. Y tuve que coger con ella para el área de emergencia. Y estando en el área de emergencia, 3 de la mañana, orándole a Dios al lado de la persona que yo amo, la miré y yo le decía, Señor, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está pasando? Háblame. Entonces ahí el Espíritu Santo me hace una pregunta y me dice, ¿qué es lo que tú quieres para ella? ¿Qué es lo que tú quieres que yo te dé para ella? Y yo lo que le respondí fue, yo lo que quiero es que tú me permitas darle un descanso financiero. Y me dijo, esa es la palabra. Membresía Cero Diezmo es la herramienta que te voy a poner en la mano para darle el descanso financiero que esta generación necesita. Entonces ahí se abrió toda la información. Y de ahí es que entonces te puedo explicar en qué consiste la membresía Cero Diezmo. Yo no vengo a predicar ni a hablar de que si la gente debe diezmar o no diezmar. Es que esta generación necesita que se le dé un descanso financiero. Entonces recordé por el Espíritu el hijo de Salomón que empezó a reinar de nombre Roboán. Porque la gente habla del templo que construyó Salomón. Un templo muy bonito, con muchas cosas. Pero dice que cuando Roboán empezó a reinar, fueron a hablar con Roboán a decirle, oye, necesitamos un descanso financiero. Y viene y dicen los ancianos, le dicen a Roboán, mira, es sabio que tú te conduzcas humanamente con el pueblo. Y Roboán fue y habló con los jóvenes. Y en lugar de darle el descanso financiero, lo que hizo fue que le aumentó la carga. Y Dios me dijo, esta generación por más de 2000 años ha ignorado que en Dios siempre contempló un descanso financiero cada 6 años y que Jesús también tiene el descanso financiero. Entonces Dios me dijo, te he puesto en la mano la herramienta que va a traer el descanso financiero a esta generación. Wow. ¿Te desato más código? Desátelo. Mira, cuando le dijeron a Roboán, condúcete humanamente con el pueblo, dale el descanso financiero, yo recordé entonces lo que pasa con esta generación. ¿Tú te has dado cuenta que lo único que tienen descanso financiero son los apóstoles? Son los profetas. Lo único que tienen descanso financiero y buscan descanso financiero son los mega pastores, los mega apóstoles, como yo les digo que escuché por el Espíritu, los mega diablos. Ay, Dios mío, Padre. Y no se le olvida, a Roboán le están diciendo, condúcete humanamente con ese pueblo. Recuérdate que el que está soltero se quiere casar. Y va a necesitar comprar casa, necesita comprar carro, va a tener hijos, sí. Necesita tener un descanso financiero. No es posible que tus hijos se críen bien, que tú tengas buena casa como rey, que tú tengas todo bien y el pueblo se lo esté llevando el diablo. Y así mismo es que está pasando con esta generación. La membresía Cero Diezmo es la herramienta que Dios me dijo, te la he puesto en la mano para que empiece a traer el descanso financiero que esta generación necesita. Wow, Dios mío. Si es un descanso, es porque esta generación no ha tenido descanso. Está siendo oprimida financieramente. Pero tú sabes muy bien, mira, yo tuve otra visión que complementa para expandir la implementación de la membresía Cero Diezmo. Que yo tengo una visión y veo una jaula de oro. Y dentro veo una paloma. De una vez por el Espíritu yo entendí.
Pero escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, así mismo están los mega apóstoles, los mega pastores, los mega profetas que tienen al Espíritu Santo en jaula de oro. Ay, explotan padre, al pueblo haciendo megatemplo cuando Jesús abrió un camino nuevo y vivo para que la presencia de Dios no estuviera limitada a una infraestructura. Te voy a repetir esto de nuevo, porque esta verdad hay que decirla. Los megas apóstoles, los megas profetas, los megapastores han metido al Espíritu Santo en una jaula de oro, construyendo megatemplos y no tratan humanamente hablando a su membresía. Una ofrenda sacrificial es el término que usan. Le piden al pueblo que tengan una fe con la finanza que ellos no implementan. Ay, Dios mío, Padre amado. Pastor, usted está desatando una cosa fuerte aquí. Dios mío, señores, suscríbanse, denle like y compartan. Yo te dije que iba a ser más de un volumen. Dios mío, esto es fuerte lo que se está hablando aquí, pastor. Pero una pregunta. ¿Cómo es realmente? Porque hay que sacar la gente de la mentalidad, como usted dice, religiosa que tiene. Sí. O sea, ahora mismo hay gente preguntándose, pero si yo dejo de diezmar, ¿se va a estancar mi finanza? Si yo dejo... porque ha sido mal enseñada. Entonces, explíquenos nosotros, porque hay gente que están preocupados. Claro. Ahora mismo hay gente que están de que sí, porque... Entonces, ellos quieren saber realmente qué se hace, porque la gente entiende que si deja de diezmar, las finanzas le son cortadas y que las finanzas son bíblicas. Entonces, cuando usted dice membresía cero diezmo, sí, la gente está como quien dice, pero ¿cómo así? Pero o sea, vamos por parte. ¿Verdad que es bíblico que Dios concibió un descanso financiero cada 6 años? Sí, ya usted lo habló. Eso todo el que ha leído Biblia y lo puede verificar. Eso no se lo inventó David Serra. Y no solamente eso, sino que cada 49 años venía el año 50, que era el año del jubileo, donde había el mayor de los descansos financieros. Donde lo que tú habías perdido lo recuperaba. Pero aquí te hablan, bueno, ahí viene enero. ¿En enero qué vienen? Primicia. No te piden que haga primicia. Pero la primicia incluye que cada 7 años, el año 7, la gente no tenía que dar nada. Entonces no me aplique la palabra parcialmente. Ok, o sea, Dios mío. O sea, cada 6 años, cada 7 años, hay un descanso. Hay un descanso financiero. Y eso no se está aplicando. Membresía cero diezmo es que el 2026 debe ser el año que dice el Espíritu Santo que debe dársele un descanso financiero. Y el 2026 nadie debe diezmar. ¿Para qué? Para tener el descanso financiero. Y luego pasan 6 años más donde tú estás diezmando tranquilo, estás diezmando bien. Y en el año 7 de nuevo, igual como existía en la antigüedad y como Jesucristo lo estableció, hay un descanso financiero. No es que tú dejas de diezmar de por vida. Pero para que entienda eso, por eso es que es una membresía. Hay unos masterclass que vamos a dar. Tanto para pastores, para apóstoles, para líderes, que quieran, aquellos que sean suficientemente humildes y que quieran implementar y darle el descanso financiero a su congregación. Muy fuerte, pastor. Usted está desatando algo que mucha gente desconocía. O sea, yo sé que la gente que está viendo este video va a decir, pero ¿cómo así? O sea, que hay cada 6 años, el año 7, hay un descanso bíblicamente, sí, pero hay mucha gente que no conocen eso. Yo creo que es la primera vez que lo están escuchando. Si es la primera vez que tú estás escuchando esto, comenta ahí abajo, déjalo en tu comentario. Sí. Pero realmente es así, pastor. Bíblicamente está establecido que el año 7 es un año de descanso. De descanso financiero. ¿Y cómo se hace, pastor? Por ejemplo, en una congregación donde entra un miembro recientemente, ¿cómo ese miembro sabe que el año 7, cómo se haría ese orden? Porque por eso es la responsabilidad del liderazgo. Por eso es que nosotros le vamos a ofrecer unos masterclass, tanto para los escogidos, que es la membresía, como también para los líderes, pastores, apóstoles y profetas que tienen personas a su cargo, para que sepan cómo operar la iglesia bajo ese formato bíblico, donde tú le vas a dar un descanso financiero y tratar humanamente hablando a la gente de quitarle esa carga financiera. Entonces, por eso es que lo estamos presentando de esta manera. En el podcast yo no te puedo agarrar porque es tanto la metodología. Porque es parte de la masterclass y es demasiada información para darlo en un video. Yo entiendo eso. Pero, wow. Te desato una. Sí, desáteme una. Mira,
parte de lo que es la membresía cero diezmo, de la información que el Espíritu Santo depositó en mí, escuché claramente cuando me dijo, esta generación tiene que volver a modelar la integridad financiera que modeló Jesucristo. Te voy a repetir eso de nuevo. Esta generación tiene que volver a modelar lo que es esa integridad financiera que modeló Jesucristo. Te desato códigos. Jesucristo nunca recibió diezmo en sus 3 años de ministerio. La gente diezmaba. Jesucristo no recibió diezmo por la integridad financiera de él, porque él sabía que el templo estaba operando y Dios había establecido que quienes tenían que recibir el diezmo era allá en el templo, los sacerdotes. Es tanto así la integridad de Jesús financieramente hablando, que cuando Jesús sana al leproso, le dice, vete al sacerdote, preséntate y al sacerdote págale lo que Moisés dio como orden por instrucción de Dios. Tú escuchas la integridad. Dime a mí, ¿qué apóstol, qué pastor, qué megaprofeta Dios lo ha usado para sanar a alguien? Y en lugar de recibirle la ofrenda, lo manda a que se la dé al pastor que tiene ese miembro. Muy fuerte. No, no hay. Es lo contrario. La gente tiene miedo cuando dicen un evento cristiano y que es gratis. Porque ese gratis es que no te cobran la entrada. Pero dentro del evento te piden 20 ofrendas. Y te dejan drenado. Eso para nadie es un secreto. Está fuerte. Para eso, nadie. pastor. Entonces, hay que volver a modelar la integridad financiera que modeló Jesús. La gente diezmaba en el tiempo de Jesús, pero el liderazgo de Jesús se movió sin diezmo. Implementó la membresía cero diezmo. Jesús, quienes financiaban el ministerio de Jesús, la Biblia lo dice, pero el ministerio de Jesús no fue financiado ni con diezmo, ni ofrenda, que tenía que llevarse al templo. Ahí es que el Espíritu Santo viene y me dice, vamos a hablar claro, Wander. Cuando uno de los megas apóstoles, de los megaprofetas, de los megapastores, hace un mega evento, el 98% de la asistencia de ahí no son miembros de esa persona. Tú quieres sanar gente, Dios te puede usar para sanarlo a todos. Lo que Jesucristo nunca hubiese hecho es cogerle la ofrenda y el diezmo de esa gente que ya tienen pastores. Le dicen, ve y muéstrate al pastor tuyo, que Dios te sanó, y dile que aquí está la ofrenda y el diezmo que te corresponde, y no lo dejen en el evento. Ay, mi madre, pastor, pero te está desatando una cosa fuerte aquí. Dios mío, hay mucha gente que... Integridad financiera. La integridad financiera de Jesús está en la Biblia y en esta generación no se está modelando. La membresía cero diezmo incluye. Cuando la gente coge el masterclass, va a entender a qué yo me refiero. ¿Cómo es posible que el pastorado es un trabajo, es un oficio, y no hay una institución que regularice un plan de retiro de pensión para los pastores? Muy fuerte. Yo no he visto a ningún mega apóstol. Yo no he visto a ningún mega profeta, a ningún mega pastor apelando. Mas, sin embargo, en la Biblia habla de que siempre el descanso financiero estaba garantizado para todas las personas, la descendencia, hasta, bueno, tú te acuerdas la historia de Ruth con Noemí. Noemí fue y recuperó que el descanso financiero que le correspondía. ¿Tú te das cuenta? Por donde quiera en la Biblia está escrito. Por eso es que la membresía cero diezmo, yo no estoy diciendo no diezmen. Es 2026, porque ahora tú ves que estoy hablando diferente a la otra entrevista. Muy fuerte. Porque estoy fluyendo bajo la autoridad apostólica y profética que Dios puso en mí. La otra vez vine como Nehemías, calladito, evaluando. Tengo 25 años por instrucción del Espíritu Santo, viendo cuál es la condición del pueblo. Y al igual que Nehemías, que dijo, hay que remover el oprobio de en medio del pueblo de Dios. Hay que remover el oprobio en esta generación. Y Dios me dijo, es una vergüenza que no tratan humanamente al pueblo de Dios y no le dan el descanso financiero. Olvidándose que Wander tiene sueños que quiere lograr. Pero ¿con qué dinero tú lo vas a lograr? Si te explotan. ¿Con qué dinero yo lo voy a lograr? Si me explotan. Entonces, el que quiera disfrutar un descanso financiero tiene ahora una opción. Membresía cero diezmo. Hay pastores que quieren darle descanso financiero a su iglesia. Venga y coja la certificación. Porque ahí usted va a aprender a operar la iglesia con 6 años de diezmo y el año 7 usted le va a dar un año de descanso financiero.
y va a aprender también a tratar humanamente a su membresía. No es justo que usted esté presentando que está de vacaciones, pero los miembros de ustedes, nadie puede irse de vacaciones porque usted lo está oprimiendo. Wow, muy fuerte. Dios mío. Falta Pastor, esto va a coger candela. Mucha gente va a estar comentando ahí, pastor, y haciéndose cuestionante, porque esto que usted trae a la mesa es nuevo y choca con una estructura que tiene años ahí. Y esa estructura muchas veces hace resistencia porque desconoce, pero bíblicamente está establecido lo que usted está hablando. Usted me dice que eso está en la palabra, que cada 6 años, al año 7º, hay un descanso. Un descanso financiero. Y me gustó también lo que dijo de Jesús, que dijo que Jesús mandó a donde el sacerdote. Realmente nunca lo había visto así, pero realmente está ahí. Sí, está ahí. Está ahí. Es una realidad. Es una realidad. Está ahí. Él dijo, vayan allá para que verifiquen la condición de la persona y también se haga lo que estaba escrito, porque ahí es que está el detalle, que estaba escrito cómo se hacía eso que Jesús mandó a hacer con esa persona. Wow, muy fuerte. Pastor, entonces, explíqueme eso. Una persona no puede, por ejemplo, recibir un milagro de parte de alguien. No puede recibir una ofrenda, la persona que utilizó. Bajo el modelo bíblico y el ministerio de Jesús, Jesús sanó personas, pero nunca le recibió la ofrenda a esa persona porque estaba establecido que había que llevársela al sacerdote del templo. Entonces, si tú tienes pastor, Wander, si yo tengo pastor y Dios quiere usar a otra persona, yo voy a un evento y Dios usa a esa persona, si supuestamente lo que quiere es ser instrumento, entre comillas, como se mercadean ellos, que lo que quieren es ser instrumento de sanidad, bueno, aprende a descender gloria sin diezmo. Jesús descendía gloria sin diezmo. Ay, muy fuerte eso. A el evento, a tu mega evento, y si la persona tiene pastor, si tú vas a imitar la integridad financiera de Jesús, si esa persona tiene pastor, esa persona tiene que llevar la ofrenda y el diezmo de agradecimiento al pastor que semana tras semana viene y ora por él, coge y lidia con los problemas diarios. Muy fuerte eso. Entonces, la persona le van a preguntar, pastor, usted sabe que Judas era el tesorero. Sí. ¿Para qué estaba el tesorero Judas? Sí, Judas administraba la finanza que Jesús recibía de lo que la Biblia dice, de las mujeres, que era que financiaban el ministerio de Jesús. O sea, la mujer era que financiaba. Claramente dice la Biblia que las mujeres específicas, diferentes tipos de mujeres, financiaban, no con diezmo, con una ofrenda especiales que no le restaban a lo que había que llevar al templo como Dios lo estableció. Y yo te lo digo porque yo tengo personas que financian mi ministerio. Y yo también vengo y financio. ¿Sabe cuál es el modelo a seguir? El modelo de David. David quería construir templo. David viene, le estabiliza las emociones, le ordena los pensamientos a los 400 hombres. Ahora lo enseña a derribar. ¿Tú ves que aparecen ellos derribando gigantes? Muchos de ellos aprendieron a derribar sus propios gigantes. En los masterclass te vamos a enseñar a enfrentar y a aprender a derribar tu propio gigante. Porque Wander, fue como Dios me dijo. Siempre estamos pidiendo que llueva. Y Dios me viene y me ministra y me dice, ¿para qué me pidan que llueva si no tienen cómo retener el agua? Te voy a repetir eso de nuevo. Mi madre. Siempre estamos diciendo, manda la lluvia, manda la bendición. ¿De qué sirve que Dios le mande a una persona soltera su pareja si está emocionalmente descontrolado y sus pensamientos no tienen ningún tipo de forma? Es cuestión de tiempo para que eso termine en un divorcio si se casan. ¿De qué sirve que Dios le mande un trabajo a una persona que está desempleada con sus emociones desestabilizadas y su pensamiento desordenado? Es cuestión de tiempo para que pierda el trabajo. ¿Para qué Dios te va a poner un ministerio en la mano si primero no estabiliza tus emociones y ordena tu pensamiento? Por eso es, ¿de qué sirve que Dios envíe la lluvia si no sabemos ni tenemos la capacidad de retener el agua?
Dios mío, muy fuerte, pastor. Pero usted me dice que la Masterclass también le va a dar un tipo de asesoría para que se sepan administrar y estén capacitados para recibir lo que la lluvia trae. Claro, yo te puedo decir que por más de 25 años, tú sabes que esto va a salir al aire. Lo que pasa es que no todo el mundo es agradecido. Pero yo te puedo testificar. Tú ves cómo David estaba por años en silencio, practicando con la onda, matando fieras salvajes, y después agarró y derribó el gigante. Asimismo Dios me dijo, fíjate, me hizo un recuento, me hizo mirar hacia atrás, me dijo, fíjate que algo que siempre te caracterizó y te ha caracterizado, que donde quiera que tú has llegado, esa persona ha disfrutado de un descanso financiero. Donde quiera que he llegado. Gente criaron hijos en sectores de millonarios siendo pobres porque Dios me puso en su vida. Gente hoy, que no lo testifican, pero yo tengo prueba. Hoy son pastores porque nos encontramos en el camino y empezaron a disfrutar de un descanso financiero. Lo que pasa es que yo no tenía el título de la revelación, pero estaba practicando. Por eso es que Dios me dice, prepárate unos masterclass. Tanto para la membresía, como por eso hay membresía presencial y virtual. Yo no vengo a argumentar. Yo digo, Wander, ¿tú quieres disfrutar de lo que es el descanso financiero que hay en Dios? Membresía 0 diezmo. Tenemos uno masterclass. Yo no vengo a tratar de convencerte. Acuérdate, y te desato una rema más fuerte todavía. Sí. Si tú crees que esto es controversial, que se preparen. Tú sabes que hablan mucho de las maldiciones generacionales. Todos los eventos yo veo por donde quiera y yo no siento paz en mi corazón cada vez que estoy escuchando esto. Hasta que Dios viene y me dice, yo delegué autoridad en ti para que tú busques a los herederos de promesa, no herederos de maldiciones. Te voy a repetir eso. ¿Y sabes cuándo me lo dice? En principio de este año yo estaba haciendo revisión de quiénes me van a heredar. Cada cierto tiempo yo reviso los papeles. Y quito gente, pongo gente, dependiendo. Entonces, viene el Espíritu Santo, viene y me dice, ¿tú ves lo que tú estás haciendo? Tú estás delegando en una tercera persona, en un abogado, que si yo muero, ese abogado va a salir a buscar a mis herederos. Y esa persona, ese abogado tiene autoridad delegada por mí, que va a decir, Wander, tú estás en la lista de los herederos del pastor David Serra. Y Dios me dijo, está bueno que los pastores, los profetas, los apóstoles, lo que están hablando es de que herederos de maldiciones, cuando verdaderamente tú y yo no le debemos al diablo, nosotros no le debemos a nadie. Wow. Muy fuerte. ¿Te desato eso? Desate eso. ¿Tú te acuerdas? La viuda que fue donde el profeta a decirle, mi esposo era profeta, murió endeudado. Ahora el acreedor viene y quiere esclavizar a mis hijos, porque eso era el patrón de la antigüedad. ¿Qué pasa? ¿Quién le debía a Satanás? Le debía a Adán. Pero ¿quién pagó por Adán la deuda que nosotros no podíamos pagar? Jesucristo. Y escribió el acta contraria, la exhibió. ¿Por qué? Porque el diablo no puede. Por eso es que cuando recibimos a Jesucristo como único y absoluto Salvador, pasamos a ser hijos de Dios. Nos cambian el estatus porque el diablo no puede venir a esclavizarnos a nosotros porque Jesús pagó. Wow, muy fuerte, Dios mío, Padre. Dios mío. Pero le conviene a los megadiablos, a los megapóstoles, a los megaprofetas, a los megapastores, venir, capitalizar la ignorancia del pueblo. Le conviene. Pastor, pero usted está desatando una cosa fuerte aquí. Esto se va al mujidero. Esto se va al mujidero aquí. Pastor, entonces, dígame algo. Realmente es que se diezma, pero es que hay un año de descanso. Exactamente. Uno va a seguir diezmando. Lo que pasa es que al pueblo lo han cohibido de un año de descanso financiero que siempre Dios ha contemplado. ¿Usted diezma, pastor? No, yo no diezmo. Yo doy más que diezmo. Toda la vida yo he dado más del 40% de mi entrada. Sí, porque es que la gente se confunde. Se confunde. Porque no es que diezmo. Nunca promedio la vida entera mía. Y eso es algo que a mí no me gusta decirlo. Yo tengo 7 personas alrededor que ninguno diezman en cuanto a diezmo como tal. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos límite.
lo que se requiera, eso se da. Y siempre el promedio da por encima de 25, 30, 40%. ¿Por qué? Porque seguimos el modelo de David. Que David dijo, van a construir el templo. Dice la Biblia que David puso y dijo, esto todo yo lo he guardado para el templo. Y dice que los valientes de David dieron 7 veces más lo que David había dado. Pastor, o sea que usted da más de un 40% de diezmo y usted es pastor. Y yo soy el pastor de la iglesia. Pero hay pastores que no diezman, pastor. El pastor está llamado también a diezmar. El pastor está llamado no a diezmar, el pastor está dado a dar lo que sea. Oh, pero vamos a ponértelo claro. Mira, te desata una rema. Desate la rema. ¿Verdad que hablamos de la multiplicación de los panes y los peces? Sí. Y hay quienes te dicen, Jesucristo tenía un tesorero. Yo no estoy diciendo que Jesucristo no manejaba dinero en su ministerio. Jesucristo manejaba el ministerio de él con la membresía 0 diezmo. Porque él sabía que él no podía recibir ni diezmo ni ofrenda que le perteneciera al templo. Vuelvo y te repito. Ningún apóstol, ningún profeta, ningún pastor está supuesto a recibir diezmo y ofrenda de una persona que tiene un pastor. Si vamos a replicar el modelo. Ahora, cuando Jesús va a multiplicar los panes y los peces que vienen y le dicen que hay una multitud grande y que está hambrienta, ¿qué le dice Jesús? Vayan y compren pan, ¿verdad que sí? Vayan y aliméntenlo. ¿Y qué hacen ellos el análisis? Dijeron, pero es que cuando revisamos lo que tenemos en la reserva financieramente, no da. Jesús le da una instrucción que Jesús no tenía problema que la iglesia se quedara sin dinero para alimentar a los... Porque Jesús le dijo, vayan y alimenten. Si lo vamos a ir en cámara lenta, si los apóstoles o los discípulos, que eran discípulos en ese momento, cogen la instrucción literal y dicen, este pueblo necesita $1.000.000 para alimentarlo, y había $1.000.000 en la finanza, iban a ir a comprar toda la comida con el dinero. Wow. ¿Te das cuenta? Sí. Y Jesús nunca multiplicó algo que primero se lo pusieron en la mano. Pero tú te diste cuenta que Jesús nunca se quedó con el excedente. Dios mío, no me había fijado en eso. Vete y léelo. Jesús Jesús mandó a que recogieran el excedente. Pero Jesús no vino, agarró y dijo, ahora váyanse a venderlo y pónganlo como una ofrenda de recaudación del evento que hicimos en tal sitio. Ay, Padre amado. Pero, pastor, esto es lo que va a dejar el problema. Aquí la gente se va a revoltear. Entonces, la gran reforma de los últimos tiempos escuché por el Espíritu Santo. La membresía 0 diezmo va a crear una gran reforma semejante a la reforma que creó Martín Lutero. Wow. O sea, la gente va a aprender. Va a aprender. Pastor, ¿cómo nosotros podemos ingresar a lo que es la masterclass que usted está hablando aquí? Sí. Porque yo sé que hay gente que se quedaron con deseo de profundizar más esto. Sí. Y sé que gente necesita hasta una asesoría en su finanza. Sí, o sea, explíqueme eso. Déjame dar el número. Voy a mandar, si quiere, pueden ir y mandar un DM a lo que es David Serra Oficial. Y cuando busquen David Serra Oficial, ahí me pueden mandar la información. O si no, pueden, este es mi número telefónico de la iglesia, no el mío, de Wow Church en Florida, sí. 786-559-2792. Ahí está el número en pantalla para todo el que quiera ingresar a la masterclass y entender más un poquito esto de la membresía 0 diezmo. Verdaderamente que estoy sorprendido lo que se ha hablado aquí y verdaderamente que esto promete un reemplazo a la iglesia que está establecida ahora. Entonces, explíqueme eso de la reforma de los últimos tiempos. O sea, mire cómo este tema del diezmo desplegó muchas cosas que están ahí, pero que la gente desconoce y que están ahí, que son una realidad, pero que mucha gente están ajena a ella. O sea, yo me sorprendí, pastor. O sea, yo sé que tú no te esperabas. Yo no te esperaba eso. Yo lo puedo ver en tu cara, que sí, tú nunca te imaginaste. No, yo no me imaginé. Yo venía a hablar de diezmo, de ofrenda, pero esto ha desplegado un grupo de cosas, un grupo de cuestionantes
que yo sé que obligatoriamente para entenderlo mucho mejor debemos de ingresar a la Masterclass. Así que yo invito a todas las personas que nos están escuchando, ingresen a esta Masterclass que sé que le va a ser de bendición, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Mira, la membresía Cero Diezmo va a ser presencial y virtual. Y como ingeniero al fin, estamos creando una aplicación para poder llevarlo también digitalizada. Tú ves como cuando tú te inscribes en un gimnasio, que tú coges la membresía en cualquier sitio, es formalizado. Inclusive para entrar a la iglesia allá en World Church, tú tienes que venir a agarrar y presentar un QR code, un código QR, porque es una membresía. Es una membresía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo que... hay una base de datos que va a registrar. Wander 2026 es tu año de descanso financiero. Aunque tú quisieras darlo. Entonces, porque me meto más profundo, un poquito más. Sí. ¿Tú sabes por qué Cero Diezmo? Porque inclusive yo como pastor, porque eso lo tengo probado en 25 años. Ponte que tú llegas a mi iglesia, a ponerte un ejemplo ilustrativo, práctico. Tú llegas a la iglesia de Wow Church. Tú ganas, vamos a decir, 50,000 pesos mensuales. ¿El diezmo cuánto es? 5,000. ¿Verdad que sí? Cuando tú llegas a Wow Church, yo no tengo ningún mérito en ese salario tuyo. Pero como yo sé que cuando tú llegues a Wow Church, nosotros vamos a trabajar contigo para que tú veas la bendición de Dios y multiplicarse. Tú en Wow Church vas a diezmar, es del incremento de los 50,000. Si tú duras 5 años, 6 años siendo miembro en la iglesia de Wow Church y tu salario, tu entrada no aumentaron, nosotros recibimos 0 diezmo tuyo. Y yo no tengo ningún problema con eso. Pero, pastor, esto es una cosa terrible. Pero, ¿cómo así? O sea, y no hay un estancamiento en las finanzas si la gente no diezma, entonces. No, porque tengo 25 años viendo. Y si tú lo miras en la Biblia dice que en el año 6, Dios daba 3 veces, se cosechaba 3 veces lo que debió cosecharse en un año. Porque Dios sabía que, decía, ve a Wander, dice, es verdad, Wander va a dar el descanso financiero en el año 7. Es parecido como cuando el pueblo recogía el maná en el desierto. O sea, usted está tan seguro de que los miembros van a multiplicarse que usted promete que no prometo, estoy dispuesto, no prometo. Estoy dispuesto a que tú seas miembro de Wow Church y que tú nunca diezmes en mi iglesia. Dios mío. Porque esa no es mi... Pero yo sé que tú vas a diezmar. Porque históricamente está probado que todo el que no hemos encontrado en el camino ha disfrutado de un descanso financiero y su finanza se ha multiplicado. Su finanza se ha multiplicado. Esto es algo demasiado elevado. Por eso yo te dije a ti que le piden una fe que ellos no están dispuestos a implementar y practicar. ¿Y a qué se debe eso? Eso es que se aplican los principios. Son principios. Tú sabes, somos ingenieros. Como somos ingenieros, Dios no me llamó a mí de una iglesia. Yo era un alto ejecutivo, pero yo era bien pobre. Yo sé lo que no tener nada y sé dónde Dios me puso. Y después Dios me dijo, quiero que descienda déjame mostrarte la multitud que yo voy a exaltar y voy a levantar contigo de nuevo. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? Y yo, claro que sí. Pero nunca entendí. Era año tras año Dios me tenía. Hasta que ahora es que Él viene y desató todo. ¿Te desato algo más? Desáteme eso. Tú ves que ahora usamos mucho el lenguaje. No, desatando código, que autoridad, que esto y que lo otro. ¿Tú te acuerdas cuando dice en la Biblia que había un libro en el cielo que nadie era digno de mirarlo, ni de desatar su sello? Hasta que entró Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús experimentó los padecimientos proféticos. Entonces Jesús es el primero que empieza a desatar código. Hay gente que están desatando código y no han experimentado ningún padecimiento profético. Tú ves estos códigos que yo estoy desatando. Yo lo estoy desatando porque yo no fui descalificado. Muchas veces trató el enemigo de descalificarme. Y Dios me dice, ¿sabe por qué tú puedes ver esa cosa que otra gente no mira? Porque mucha gente no aguantaron el proceso ni estuvieron dispuestos a hacer el sacrificio que tú hiciste. Wow. Por eso fue que Jesús desató código. Tú ves que dice, buscaron en el cielo, en la tierra. Debajo de la tierra no había nadie digno. Solamente uno estuvo dispuesto. Y eso hizo a Jesús digno de mirar
y encontrar y desatar una rema que nadie podía. Cada vez que tú y yo, cada vez que las personas que nos están escuchando, agarramos y no somos descalificados por el enemigo, que pasamos y experimentamos padecimientos proféticos, alguien va a decir, pastor, ¿qué son padecimientos proféticos? ¿Te sigo desatando más? Sí, desáteme eso. Jesús no le hubiese aguantado una bofetada a nadie en otra ciudad que no fuera Jerusalén. Un latigazo Jesús no se lo hubiese aguantado a nadie en otra ciudad que no fuera Jerusalén. Porque proféticamente las bofetadas, los maltratos estaban asociados a Jerusalén. Y Dios me dijo, hay mucha gente que están aguantando humillaciones, golpes, tablazos que no están asociados para nada al llamado y a la profecía que Dios le dio. Ay, Dios mío, Padre. Le están cogiendo golpes de gratis al diablo. O sea, que está en un lugar padeciendo cuando no están llamados a estar en ese lugar. Exactamente. Eso lo tenemos que tratar. Que ahí es que yo digo, toma tu cruz y sígueme, que ahí no es. Por eso fue que Jesús le dijo a los discípulos. Después que Jesús le dijo dónde él tenía que padecer, experimentar padecimiento profético, fue que después le dijo, sí, tomen su cruz y sígame, que yo le voy a dejar saber en dónde es. Ay, Dios mío, nos estamos metiendo por otro tema. No sé si el tiempo va a dar. No, retomemos de nuevo. Sí, porque si nos metemos por ahí. Pero está bueno y queremos que hablemos de eso. Sí, va a quedar pendiente. Usted nos tiene que dar las indicaciones de cómo determinar, y eso lo vamos a hacer en otro video pendiente, de cómo determinar si uno está padeciendo en el lugar incorrecto. Claro que sí. Ay, Dios mío. Ese es otro tema. Señores, escuchen bien. El desató esto está fuerte. O sea, que hay gente que están cogiendo latigazos en iglesia que no deben de estar recibiendo. Es que te lo voy a repetir porque es que esto es una verdad que duele, pero remueve tristeza, estabiliza emociones y ordena pensamiento. Vaya y léalo. Jesús dijo, tenemos que ir a Jerusalén. Y allá él dice lo que él tiene que aguantar. En Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jesús sabía en dónde él tenía que experimentar los padecimientos proféticos. Jesús no le hubiese aguantado una bofetada a nadie fuera de Jerusalén. Mi madre. Mira tú que estás en Babilonia. Ahí no te corresponde. Trata de buscar tu Jerusalén. Todo lo que tú aguantes en Babilonia es merecido. Sígueme para más consejos mentales. Señores, vamos a hacer otro tema para otro video. Pastor, en cuanto al cero diezmo, o sea, esto que usted desató aquí está demasiado profundo. O sea, que el que se congregue en su iglesia obligatoriamente tiene que ser prosperado. Yo no digo que obligatoriamente, porque yo lo que te estoy diciendo es la misión que tengo es de implementar y darle el descanso financiero. Ok. El descanso financiero. Pero si la gente, por ejemplo, se registra en su iglesia. Sí. Es miembro de su iglesia. Aplica los principios. Va a ser prosperado. O sea, se va a ver la multiplicación. Se supone que por principio bíblico, tú debes cosechar lo que Dios prometió. Ay, mi madre. Tú debes cosechar lo que Dios prometió, no lo que tú quieres. Te voy a poner un ejemplo. Hubo un momento, porque, bueno, tú en privado ya no hemos conocido suficiente. Sí, te he escuchado sí. testimonio de qué tan generoso yo he sido y soy en obediencia a Dios. Hubo un momento en que yo estaba pidiéndole a Dios que me abriera otra fuente de proveerme más dinero. Porque lo que yo recibía mensualmente no me daba. Y yo le decía, Señor, mira los gastos que tengo. ¿Por qué? Porque los compromisos que había hecho. ¿Tú sabes lo que hizo Dios? Lo que hizo fue que me quitó gente. Me quitó 10 gente y empezó a sobrarme dinero. Porque eran gente que eran como sanguijuelas. Gente que se alimentan de lo tuyo. Tú ves el animal este que se alimenta de la sangre. Ay, que la madre sanguijuela solamente está viva hasta que tiene hijos. Y así hay espiritualmente gente que no es que Dios tiene que darte más dinero. Dios lo que tiene que quitarte un par de gente de al lado. Ay, Dios mío. Entonces, Ay, en los masterclass puede hacer que yo te diga, identifica cuáles son los chupasangre que tú tienes. Que tú no necesitas esa prosperidad que tú estás queriendo. Tú lo que necesitas. ¿Y qué tal cuando el chupasangre es un apóstol? ¿Qué tal cuando el chupasangre es tu pastor? ¿Qué tal cuando el chupasangre es el profeta que llega a la ciudad? Ay, Padre amado. Esto está fuerte. Esto está fuerte, señores. Pastor, desate un código ahí, ya para cerrar,
de este tema cero diezmo. Y envíele un mensaje a la gente que sé que quizás tiene la mente un poquito religiosa y todavía está predispuesta. ¿Qué usted le diría a esa gente ahora mismo que lo esté escuchando? Simple. Vuelva y lea y usted se dará cuenta que dice que al igual que Isaac, nosotros somos herederos de promesa, no de maldiciones. Nosotros no somos herederos de maldiciones. Jesús pagó el precio. Si viniera un cobrador a donde ti a querer cobrarte algo que tú sabes que yo pagué por ti, ¿qué tú le dirías? El pastor Serra ya pagó. No me venga a cobrar. Cuando el diablo quiera venir a tocar la puerta a decir que tú eres un heredero de maldición, sabes que léete de nuevo la historia que dice que Jesucristo pagó la deuda que nuestro papá Adán, porque Satanás siempre venía, es verdad, en la antigüedad, maldiciones generacionales, hasta que apareció alguien que decidió pagar por ella. Que le lleven ese mensaje al que no ha aceptado a Jesucristo como único y absoluto Salvador. Pero todo aquel que cambió y ahora es hijo de Dios. Por eso es que no nos llaman otro nombre. El estatus que adquirimos dice, hijo de Dios, no por voluntad de carne, no por voluntad de hombre. Fue porque a Dios le plació. Al venir y cambiarnos el estatus y adoptarnos, dicen, estos hijos no le deben nada al diablo. Dios mío. Heredero de promesa, no de maldiciones. Heredero de promesa y no de maldiciones. Señores, si usted ha llegado al final de este video, le invito en primer lugar que sigan al pastor David Sierra. Ahí está su Instagram, ahí está el número de WhatsApp para la masterclass, que no nos la vamos a perder, vamos a profundizar esto. Y nosotros sabemos que si se aplican los principios necesarios, cualquier persona que adopte estos principios, que se considere hijo de Dios y heredero de promesa, va a ser prosperado. Amén. Entonces usted decide si elegir ser heredero de maldiciones o heredero de promesa. Está en usted. Entonces ahí... Que aprendan a cocinar la verdad. Ahí, este fuego está prendido. Aquí se cocinó muchísima verdad. Entonces, señores, ahí está en pantalla todo. La masterclass, el número de WhatsApp, el Instagram del pastor David Sierra. Miren ese Instagram, él suelta mucho código por ahí también. Síganlo, cáiganle atrás. Y así que, señores, wow. Esto dejó, mire, vamos a hacer más videos porque esto quedó mucho por hablar. Amén. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Shalom.